La historia de la casa de Amityville comenzó en 1974, cuando Ronald DeFeo Jr., un joven de 23 años, cometió uno de los crímenes más escalofriantes en la historia de Estados Unidos. En una noche tranquila, DeFeo asesinó a su madre, padre y 4 hermanos, mientras dormían profundamente en sus camas. Utilizando un rifle, mató a cada uno de ellos, uno por uno, sin que nadie despertara. La escena del crimen fue tan brutal que incluso los investigadores se sintieron perturbados. Sin embargo, el crimen no fue el fin de la historia, sino apenas el principio de lo que se convertiría en una leyenda aterradora. La policía arrestó rápidamente a Ronald DeFeo, quien más tarde alegó que había oído voces en su cabeza que le decían que debía matar a su familia. Dijo que la voz provenía de un lugar oscuro y maligno, como si una fuerza externa lo hubiera poseído. Durante el juicio, DeFeo se defendió diciendo que no podía controlar sus actos debido a estas voces. Fue condenado por la muerte de 6 personas y pasó el resto de su vida en prisión, pero su versión de los hechos dejó una huella en la historia. ¿Era posible que algo más que una mente perturbada estuviera detrás de esos asesinatos? Poco después de la masacre, la casa permaneció vacía durante un tiempo, pero en 1975 la familia Lutz decidió mudarse a ella. George y Kathy Lutz, junto con sus 3 hijos pequeños, encontraron la casa a un precio increíblemente bajo debido a los eventos ocurridos allí. No sabían lo que les esperaba y pensaron que podían dejar atrás las tragedias del pasado y comenzar una nueva vida. Sin embargo, tan pronto como cruzaron el umbral de la casa, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, todo parecía normal. La familia se acomodó y comenzó a establecerse, pero pronto los fenómenos extraños comenzaron a ocurrir. Las puertas de la casa se cerraban solas, sin ninguna razón aparente. Ruidos extraños, como pasos o susurros, llenaban el aire durante la noche. George y Katy pensaron que era solo el crujir de la casa, algo común en las casas antiguas, pero no pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que algo más siniestro estaba ocurriendo. Una noche, Kathy, la madre de la familia, se despertó en medio de la noche, sintiendo una presencia extraña en el aire. La habitación estaba helada, y cuando miró al pie de su cama, vio una figura oscura que parecía observarla. La figura desapareció rápidamente, pero el miedo ya se había apoderado de ella. Poco después, su hija pequeña comenzó a hablar de un amigo invisible que la acompañaba en la casa. Describía a un hombre alto con un sombrero, pero cuando sus padres investigaron, no encontraron nada. A lo largo de las siguientes semanas, las visiones y sonidos extraños se intensificaron, pero no solo fueron los fenómenos visuales los que aterraron a la familia. La atmósfera de la casa parecía volverse cada vez más opresiva. Los miembros de la familia comenzaron a sentirse agotados, como si estuvieran siendo drenados de energía. Katy y George, quienes habían sido una pareja amorosa y cercana, comenzaron a distanciarse emocionalmente. George, en particular, experimentó una transformación alarmante. Su comportamiento cambió drásticamente. Se volvió más irritable, depresivo y distante. Los problemas de temperamento que antes eran raros, ahora se volvieron frecuentes, y él comenzó a mostrar signos de agresividad que nunca había tenido. A medida que pasaban los días, la familia Lutz comenzó a experimentar aún más fenómenos escalofriantes. Las paredes de la casa comenzaron a emitir un olor repulsivo, como si algo estuviera descomponiéndose dentro de ellas. En las noches más frías, las puertas de los armarios se cerraban con fuerza, y los muebles se movían de un lado a otro sin explicación alguna. Sin embargo, lo más extraño de todo ocurrió una noche, cuando George estaba en el sótano de la casa. Se dice que comenzó a sentir una extraña fuerza que lo atraía hacia las paredes del sótano, como si algo invisible lo estuviera empujando a quedarse allí. Desarrolló una obsesión enfermiza por ese lugar, que lo aislaba cada vez más del resto de la familia. Los niños no estaban exentos de los extraños sucesos. Su hijo pequeño comenzó a tener pesadillas y se despertaba gritando a altas horas de la noche. Sus ojos
se abrían desmesuradamente, como si estuviera viendo algo aterrador que los adultos no podían percibir. La familia, aterrada, buscó ayuda. Contactaron a un sacerdote, quien visitó la casa para intentar bendecirla y purificarla de la maldad que parecía habitar en sus paredes. Sin embargo, el sacerdote fue atacado por una fuerza invisible y sufrió una caída al intentar bendecir el hogar. En ese momento, la familia Lutz supo que ya no había forma de enfrentar la oscuridad que había invadido su hogar. La situación se volvió tan insostenible que los Lutz decidieron abandonar la casa. En medio de la noche, empacaron sus cosas y huyeron sin dejar rastro, dejando atrás toda su propiedad y pertenencias. Se dice que nunca hablaron de lo que realmente sucedió en la casa y que los eventos que vivieron allí los dejaron marcados de por vida. Los detalles de su experiencia fueron más tarde relatados en el libro La casa de Amityville, que describía las aterradoras experiencias de la familia. A pesar de que los Lutz abandonaron la casa, la leyenda de Amityville no terminó ahí. La casa pasó por varios propietarios, pero ninguno logró escapar del oscuro legado que había dejado el asesinato de los DeFeo y los horrores vividos por los Lutz. La casa de Amityville se convirtió en un ícono del terror, y su historia fue el origen de numerosas películas, libros y documentales. Muchos todavía se preguntan si lo que ocurrió en esa casa fue producto de la imaginación de una familia traumatizada o si realmente algo oscuro acechaba en sus paredes. A lo largo de los años, varios intentos de desmentir la historia han sido realizados, con algunos sugiriendo que la familia Lutz exageró los eventos para ganar fama o dinero. Sin embargo, la mayoría de las personas que conocen la historia creen que la casa está maldita y que la oscuridad que se desató en ella nunca ha desaparecido realmente. Los rumores siguen siendo tan inquietantes como la misma casa. Se dice que la fuerza maligna que habitaba en Amityville no se ha ido, sino que ha permanecido en espera, esperando a su próxima víctima. La historia continúa siendo un misterio sin resolver, un recordatorio de que hay cosas en el mundo que no deben ser desenterradas. La casa de Amityville sigue siendo, hasta el día de hoy, un símbolo del mal, un mal que no puede ser derrotado, que se esconde en la oscuridad, esperando para reclamar a aquellos que se atrevan a desafiarlo.